Quisiera comenzar por conceptos que parecen obvios, ¿no? Pero que, y más por la gran moda que está a hablar de machismo, de sistema patriarcal, de hablar de misoginia, ¿no? Que parece que está ahí ya en el lenguaje cotidiano y que se entiende estos conceptos. Sin embargo, necesario puntualizar de qué estamos hablando cuando ponemos en la mesa de diálogo qué nos implica un sistema patriarcal, ¿no? Definitivamente hablar de ello pues es hablar de un sistema milenario con más de 5,000 años que está tangente en las culturas a nivel internacional, que sigue arquetipos en todas las culturas y en todos los espacios y territorios que van en el sentido de una subordinación del sexo femenino, ¿no? De las mujeres, que históricamente esto lo tenemos cargando en la historia de las mujeres. Y si no vemos esta desigualdad social y ver claramente cómo el sistema patriarcal ha imperado en todas las esferas sociales, desde las esferas educativas, políticas, sociales, familiares, en las esferas de salud, en las encargadas de ejercer justicia, ¿no? Este sistema patriarcal ha estado imperante a nivel, en todas las esferas sociales y políticas, y es necesario generar esta mirada de qué es lo que seguimos cargando en la cotidianidad de las instituciones políticas que están generando política pública, ¿no? Y que en este brevísimo y que evidentemente complejizar lo que nos implica el sistema patriarcal, tenemos miles y miles y miles de textos que nos han dado claridad de qué nos implica esto, pues ahora es necesario generar que este diálogo y esta discusión con las instituciones, con las estructuras políticas que se llenan la boca de decir que entienden el sistema patriarcal, que entienden lo que implica la cultura machista, que realmente están con las mujeres y abanderando agendas políticas de las mujeres para las mujeres. Y ¿qué es lo que pasa? Pues que esto queda simplemente en palabras, ¿no? Que sirve solamente para partidizar, y que nuevamente vemos que el sistema patriarcal pues ha mutado, ¿no? Y que ha tenido esta capacidad de absorber de muchas maneras los movimientos y las agendas políticas de las mujeres. En este sentido es cuando hablamos de el borrado de las mujeres, no solamente nos referimos al tema de la identidad, ¿no? Hablar del borrado de las mujeres también nos implica el tema del borrado de las instancias y las políticas y las estructuras políticas que resguardan los derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo que pues ha sido una tendencia nacional, pues ha sido el borrado de los institutos, que expresamente se genera una estrategia completamente patriarcal para eliminar los institutos de las mujeres y cambiar este andamiaje jurídico que ha estado sosteniendo a los institutos que desde la autonomía y que desde las acciones que han marcado las reglas operativas de los institutos, pues ellas, desde la autonomía de un instituto se podía generar cierta incidencia en las políticas públicas y en los espacios, en las instituciones políticas, ¿no? Sin embargo, con esta estrategia que se ha implementado, en donde los institutos son cambiados por simples direcciones o secretarías de Estado, por ejemplo, pues se permite, se quita la autonomía de los institutos y entonces se hacen parte de la estructura política, no nada más a niveles municipales, sino a niveles estatales también, ¿no? Y a niveles nacionales. Entonces, la cuestión es que este andamiaje jurídico que desde la figura de un instituto resguarda cierta autonomía para poder presionar e incidir
en las políticas, en la política pública a niveles locales y estatales, pues al cambiar estas direcciones, estos institutos por direcciones, se hace un borrado total de lo que implica la estructura política de un instituto que defiende los derechos de las mujeres, ¿no? Y que tiene la capacidad de incidencia. En este sentido, este tipo de estrategias pues ha sido tendencia, y la cuestión es que definitivamente como institutos también había maneras de que no se pudiera incidir o mover del todo las políticas o generar estas reflexiones acompañando a las instituciones y a la estructura política a niveles municipales y estatales. Sin embargo, sí resguardaba cierta autonomía. Y ahora, pues lo que pasa con estos formatos es que definitivamente se le quita autonomía a las mujeres que están en las instituciones, que tienen por ley una autonomía de la estructura política, y que finalmente lo que pasa es que hay mucha más capacidad de tomar y operar los institutos o las secretarías desde pues estructuras patriarcales, ¿no? Y que justamente el borrado aporta en muchas otras formas a nivel de lo que implican las compañeras en las instituciones. Claramente hay trayectorias de mujeres maestras que muy loablemente han impulsado a estas estructuras políticas, muchas políticas públicas, programas que realmente logran incidir y llegar a las realidades complejas y violentas por las cuales pasamos las mujeres, las niñas y las adolescentes. Sin embargo, esto nos da seguimos teniendo ¿cómo decirlo?, fugas, mermas de lo que podría implicar e incidir los institutos y las encargadas de estos despachos, de estas áreas, de estas instituciones, para realmente presionar, incidir y generar estas reflexiones que las agendas feministas, abolicionistas estamos discutiendo, ¿no? Que se están reflexionando y que se está trabajando desde muchas latitudes y desde bastantes mujeres que tienen toda esta complejidad en la mano para poder hablar de estos 7 ejes. Pues claramente son espacios que tendrían que abrirse a este diálogo, ¿no? Y esto me lleva a otro segundo paso, a otra segunda ejemplo de lo que implica el borrado de las mujeres, y tiene que ver con cómo pues desde la complejidad de las implicaciones de las mujeres en el ejercicio del poder, pues físicamente tenemos muchos espacios tomados, operados desde muchas compañeras mujeres que están en las instituciones, ¿no? Y sin embargo, operando estos espacios no necesariamente están mujeres, ¿no? Entonces, un ejemplo, el Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, ¿no? Operado por un hombre que está con cada vez con más operadores hombres, y que políticamente está respondiendo a varones. Pues esto, vamos, es bastante expreso lo que implica el borrado de las mujeres en estos espacios, ¿no? Y así en otras instituciones que realmente el ejercicio del poder se les niega a las compañeras, ¿no? Y entonces, ante estas estructuras patriarcales que siguen imperando en las instituciones, pues, ¿qué es lo que queda para las mujeres y cómo posicionar estas agendas y estas reflexiones tan importantes y prioritarias para defender los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes? En este sentido es una invitación directa a las mujeres de los partidos, de las instituciones, a poder desmantelar estos valores y estas culturas patriarcales que están y siguen imperando en las estructuras políticas, ¿no? Yo sé que no es nada fácil, he estado en ellas, ¿no? Y desde mi experiencia justamente entiendo esa parte. Y hay mujeres que
le entienden bastante a las estructuras políticas y que pueden pasarse una trayectoria de muchos años en estos espacios sin poder incidir de manera compleja y que realmente se puedan aterrizar los programas, los recursos, las estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación desde todas estas estructuras y desde las áreas de incidencia y que bueno, habrá quienes pueden hacerlo, habrá quienes no. Sin embargo, el ejercicio del poder es una forma de un borrado constante en las instituciones, un borrado de las mujeres en su intelectualidad, en su academia, en su capacidad de poder implementar programas, proyectos, pero que justo pues las estructuras políticas y no solamente los institutos o las secretarías, ¿no? Todas las secretarías estatales, municipales, federales, tienen estas estructuras patriarcales en sus culturas internas. Entonces, esta fuga de recursos que constantemente se está haciendo cuando se trata de mujeres, niñas y adolescentes, pues claramente está permeando y nuestra realidad actual no nos va a dejar mentir. El que sigan existiendo feminicidios, toda esta violencia sexual contra las mujeres, niñas, adolescentes, que sigue estando presente en nuestras realidades cotidianas, tiene que ver con esta fuga de recursos que estas estructuras políticas no han logrado canalizar, ¿no? Y que no se ha logrado operar dignamente los recursos, los programas para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Y en este sentido es hablar de este borrado, tiene que ver con que las mujeres de los institutos, de los partidos, de los espacios, tenemos que generar esta capacidad de incidencia y de confrontación ante estas estructuras patriarcales que siguen imperando, ¿no? Porque este borrado sistemático sigue estando a la orden del día, ¿no? Y es una tendencia, pues, que no solamente se vive aquí en Jalisco, ¿no? Los demás estados tienen todas, hemos compartido cómo, pues, se han estado trabajando desde estas operaciones constantes para involucrar a hombres en estos espacios de tanto institutos como programas de mujeres, como acciones estratégicas o acciones afirmativas para las mujeres, ¿no? Y esto claramente permea en los resultados de los programas. Y entonces el tema es cómo podemos generar esta crítica hacia las instituciones interna y externamente, pero justamente desde esta crítica a este sistema patriarcal que sigue estando en cada uno de los niveles de las estructuras, ¿no? Y que las prioridades para las agendas de las mujeres se ven muy específicas, ¿no? Que es la eliminación de los institutos, que es la creación de direcciones de diversidad, en donde como ya hay estas direcciones, entonces es una fuga más, ¿no? Entonces que ellos trabajen también todo lo que tiene que ver con mujeres, con pueblos originarios, con hombres de la diversidad, y entonces es muy evidente en muchos ejemplos de cómo las acciones y los programas que se ejercen desde estas direcciones pues simplemente aportan a una más de las fugas que ya implican los recursos destinados para atender, sancionar y erradicar, y sobre todo prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.